Larry se puso a observar todo el paisaje que lo rodeaba una vez más. Todo en este planeta parecía muy amistoso, puro y curativo. Nunca antes había visto algo así. Sorprendido de los árboles de diferentes y vivos colores, que por poco no le hacían daño en los ojos. Sin ningún tipo de viento, un árbol cercano al desastre hacía movimientos horizontales con las ramas, no muy enérgicos. Después de caminar unos metros, estaba en una especie de hierba alta y notaba cómo la hierba abrazaba su cuerpo delicadamente. Larry hasta se sintió mal por tener que pisar esa hierba. Escuchó de repente un fuerte sonido. Larry sabía bien que era el sonido de una nave enemiga, y cuando el sonido cesó, hubo un pequeño temblor a la vez que se escuchaba otro sonido, como si una gran piedra cayera contra otras rocas, no muy lejos de donde estaba Larry. Otra de las especies que vivían en este planeta eran unas enormes aves de color plateado. Su cabeza recordaba los cascos de samurái. Larry volvió a lo que quedaba de la nave, para buscar algo de alimento, ya que empezaba a tener hambre. Lo que comió hacía una hora no le sirvió de mucho, y porque además tenía la mochila llena de aparatos de lo más útiles en ella. Pero después del desastre se perdió todo rastro de ella. Buscó por todas partes y no encontraba la mochila, por lo que pensó que habría que empezar a buscarla por los alrededores. Se dirigió a lo que parecía el oeste desde la nave. Larry siempre tuvo muy buen instinto de supervivencia e intuición, por lo que escuchó a su mente y se dirigió hacia ahí, mientras tenía la sensación de que algo le observaba. Nada parecía hostil en ese planeta más que él mismo. Después de andar 1 kilómetro, estaba a punto de darse por vencido, cuando esa presencia que creía que le miraba fijamente se descubrió ante él, descendiendo de un árbol. Era parecido a lo que en la Tierra era un mono capuchino, pero con 6 brazos y 4 piernas, pelaje del azul más metálico jamás antes visto por Larry, y sus mejillas de color amarillo relámpago. Abrió la boca hacia Larry con cara de asombro, pero pudo observar que no tenía colmillos, y lo más interesante era que este ser tenía una mochila en su espalda. Saltó por encima de Larry y vio que era muy veloz. En ese momento Larry se puso a correr lo más rápido que podía, pero aún se encontraba malherido. Ese ser le estaba llevando de vuelta a la nave. Una vez en la nave, el ser le lanzó la mochila cerca, y por fin Larry pudo equiparse como es debido. Una de las cosas más importantes era un brazalete bastante grande, y de él salían una especie de cables acabados en electrodos, que debían ser colocados en la piel justo por encima de la espina dorsal, desde la primera a la cuarta vértebra. Era un poco incómodo, pero el traje protegía la zona de los electrodos. El brazalete controlaba las constantes vitales, presión sanguínea. Había la posibilidad de hacer análisis de sangre, de orina, y contaba con cientos de botellitas microscópicas con antídotos y vitaminas. Era la más alta tecnología terrícola, pero pocos brazaletes terrícolas así quedan ya en el universo. Quiso probar el traductor incorporado con el supuesto simio, pero estaba a lo lejos haciendo señales como para seguirle. Comprobó que dentro de la mochila estaba una especie de kit de reparación robótica y decidió seguir. Larry no encontró nada de comida mientras seguía al simio. Vio unos extraños frutos, pero por el momento no quiso probarlos, cosa que pensó mucho, ya que hasta ahora todo había sido bueno con él en ese planeta, excepto el simio, que era un poco bromista. Larry estaba cada vez más débil y cansado. Su cuerpo no respondía bien, pero el simio insistía para que le siguiera. Larry estaba más débil mentalmente, lleno de pensamientos negativos, lo que hace que su cuerpo pese más por la constante preocupación. Después de 2 horas de caminar, llegaron a una especie de cueva con la entrada en forma de rombo, como construida por alguien. No parecía una estructura natural. Al entrar, el simio empezó a producir luz propia por las mejillas, una luz fuerte pero no cegadora. Al final de esa cueva encontró unos huesos que parecían humanos. Larry, al ver los huesos y analizarlos con el brazalete, confirmó que eran restos humanos. Larry cayó al suelo de rodillas. Le costaba entender lo que pasaba. Empezó a entender que su misión no había fracasado, sino que la estaba cumpliendo. Había llegado a donde tenía que llegar, pero desde el espacio no se dio cuenta de que era aquí. Algo le llamó hacia este planeta, algo le protegió de los proyectiles enemigos. Quizá no estaba solo en ese planeta, ya que antes que él fueron enviadas muchas personas desesperadamente para completar la misión. Después de estar un rato sentado mirando hacia el suelo, con alguna que otra lágrima en la mejilla, perdido en sus pensamientos, agotado, se le ocurrió probar ahora el traductor, ya que el simio hacía un par de horas que parecía nervioso, saltando, señalando hacia la salida de la cueva. Al accionar el brazalete cerca de él, solo pudo traducir 3 palabras: sol, calor y tormenta.
Larry, extrañado, fue a mirar hacia el exterior. Tuvo la sensación de que el sol producía más luz y la temperatura estaba más elevada, pero ni rastro de tormenta. De repente se escuchó un fuerte sonido como si fueran pisadas de gigante cada vez más cerca, y el sonido de cómo los árboles se quebraban por alguna fuerza brutal. Después de un rato, Larry pudo ver rápidamente cómo de entre unos árboles surgió un Vitten, uno de los enemigos dentro de una armadura enorme que Larry había visto en algunas ocasiones. El simio escapó rápidamente hacia el árbol más alto y desapareció en una montaña. Larry estaba ya delante del Vitten. Los movimientos enemigos eran muy veloces, pero la tecnología humana implantada en Larry le permitía ser igual, o más veloz en cuanto a reflejo. Era una armadura de color verde metálico, con 3 brazos acabados en aguijones que se movían con las órdenes del Vitten. Las piernas metálicas tenían enganches para no caer en todo tipo de superficies. Usando el máximo de energías que le quedaban, Larry vio que el Vitten estaba muy nervioso y aprovechó la situación, ya que entonces era propenso a cometer errores. De camino hacia la cueva, Larry observó que había un suelo bastante blando, casi lodoso. Con el peso de Larry no pasaba nada, pero pensó que el peso de esa armadura la atraparía, por lo que Larry corrió hacia esa zona. El Vitten corría detrás de él más rápido, pero Larry corría en zigzag y protegiéndose con los árboles, por lo que le daba tiempo a seguir hacia la zona. Una vez en la zona, Larry a paso calmado fue hacia el lado opuesto y se puso de rodillas, suficientemente lejos para que los brazos no le alcanzaran. El Vitten siguió caminando hacia él y cayó en la trampa. El Vitten se empezó a hundir. No se dio cuenta hasta que la mitad de sus piernas metálicas estaban enterradas. Intentó accionar algún tipo de mecanismo para liberarse de esa situación, pero no le funcionó. Lo intentó 3 veces más y nada. El Vitten, gritando desde el interior de la armadura, agarró con un brazo una pierna de Larry sosteniéndolo boca abajo, y con otro brazo el brazo de Larry. Se le salía el corazón por la boca. No se esperaba eso. No calculó bien que desde la zona donde se podía quedar atrapado el Vitten sí que llegaban los brazos metálicos. Pasaron 2 minutos mientras sostenía a Larry. Notaba que cada vez le aguantaba más fuerte, hasta que en un segundo estiró los brazos metálicos arrancándole la pierna y el brazo a Larry. Seguidamente, el Vitten eyectó la cobertura transparente y se propulsó hasta el cielo. En 5 segundos ya había desaparecido. Larry se levantó con la pierna que le quedaba. Por suerte vio dónde fueron a parar sus extremidades. Las recogió mientras notó que la temperatura había aumentado muchísimo en este tiempo. El sol producía una luz cegadora incluso mirando hacia el suelo. Comprendió lo que le dijo el simio. Ya había visto planetas similares. Algunos extraterrestres viven en planetas así, como defensa. Consiguen prosperar de alguna manera y nadie se acerca por el peligro extremo. Mientras Larry saltaba con una pierna como podía, el calor extremo le abrasaba. Todo el agua a su alrededor se evaporaba. Muchas de las plantas se escondían bajo tierra, protegiéndose del calor. Larry ya veía la cueva desde lejos, saltando como podía los 50 metros que le quedaban, pero cuando ya estaba cerca le fallaron las fuerzas y se desmayó. Larry despertó por el fuerte ruido de un relámpago. El traje de Larry se le protegió el cuerpo mientras estaba desmayado. Ya era de noche. El planeta ya se había alejado lo suficiente del sol para que no se viera luz ni siquiera desde el otro lado. Aunque fuera de noche, los relámpagos iluminaban todo como si fuera de día. No pasaban ni 2 segundos sin que hubiera uno. Larry empezó a arrastrarse hacia la cueva, con la esperanza de poder resguardarse de lo que sea. No llegó a tiempo. Empezó una lluvia tan densa que parecía como si vaciaras un cubo de agua encima de una hormiga. A oleadas caía tal cantidad de agua que Larry tuvo que llegar a nado hacia la cueva, cosa que agradeció. En el interior de la cueva había bastante agua, pero en el fondo estaba seco. Larry se arrastró hacia el fondo. Se apoyó en una pared y dejó a un lado sus extremidades. Sacó de la mochila el kit de reparación robótica. Era un aparato que parecía mágico. Era un mini robot de reparación. Larry se acercó la pierna al muñón y el robot se puso manos a la obra, sellando tubos, conectándolo todo de nuevo limpiamente y soldando de tal manera que no había marcas de soldadura. Lo mismo hizo con el brazo. Mientras Larry descansaba apoyado en la pared, escuchando la brutal tormenta del exterior, unas bolas luminosas doradas entraron a la cueva y se dirigieron directamente hacia Larry. Se abrazaron a su cuerpo malherido y cansado, entre la oscuridad de la cueva, emitiendo un zumbido muy placentero. Se sintió mentalmente mejor en cuanto las bolas le rozaron. Sintió como su fuerza volvía a su cuerpo. Sintió amor, relajación. Pudo dejar ir los malos pensamientos por un rato. Después de 5 minutos, las bolas se marcharon. Larry, que estaba apoyado en la pared, se deslizó hacia un lado,
quedando tumbado, y lentamente cerró los ojos, cayendo en un profundo sueño y relajado por el sonido de la tempestad. Fragmento de Historia del Libro del Mundo Antiguo. Jack era un científico humano, en el año 3240. Llamaban a los seres que habitaron la Tierra como animales terrestres, pero la Tierra no existe desde hace siglos. Pocos humanos logramos escapar en el último momento de la locura de otros humanos. Somos la última nave con vida terrícola, o eso creemos. Llevo 340 años investigando desde que llegaron a la Tierra pruebas de que existe un Dios, pero no tiene nada que ver con las antiguas religiones cristianas o católicas. Este Dios creó la vida para darnos una oportunidad, y según la información que nos dio, envió miles de cápsulas con las semillas de la vida a billones y billones de lugares del universo. Han tardado tanto tiempo en decírnoslo porque opinaban que no estábamos preparados, aunque de todos modos ahora tampoco lo estamos. El cerebro humano aún no ha evolucionado lo suficiente para evitar conflictos estúpidos. Según la información, este Dios es la única esperanza para que podamos prosperar, ya que algo le ha estado impidiendo desde justo después del inicio proporcionar pensamientos positivos y de prosperidad a cada ser inteligente del universo, lo que provoca que algunos seres provoquen guerras.